Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta mañana nuevamente. Un día hermoso porque Dios nos ha compartido nuevamente de su gracia y nos ha permitido estar juntos, reunidos, aunque de una manera diferente, ¿verdad? Sin embargo, podemos saber que el Espíritu del Señor y nuestro Señor Jesucristo se encuentra donde dos o tres están reunidos en su nombre. Los anuncios de este día, queridos hermanos, recuerde que el día 6 abril 6, de la 1 a las 6 de la tarde, aquí en el gimnasio de la iglesia se llevará a cabo la donación de sangre para esta necesidad en que nos encontramos hoy en día. También recuerde estar orando por las necesidades de nuestro país, por los dirigentes, por cada uno de los hermanos que usted sabe que se encuentran enfermos, por aquellos que están sufriendo enfermedades terminales. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6. Voy a leer algunos versículos y los voy a leer salteados. Dice el versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 en adelante dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cafaletearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios
le mandó. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, gracias por su misericordia. Dios mío, en esta mañana rogamos que usted quite nuestros pecados, que me dé la dignidad que necesito para compartir su palabra aquí con mis hermanos. Perdone mis pecados, Señor, y sea propicio a esas necesidades que tenemos. Sobre todo si hay gente que nos está escuchando que no le conoce, Dios mío, toque sus corazones y que pongan oído atento a esta su palabra, a la advertencia que nos está dando. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Realmente este mensaje comencé una serie hace más de 2 años que se llama La Galería de la Fe y está basada en Hebreos capítulo 11 y hoy se me hizo necesario el compartir con ustedes el pasaje de Hebreos 11 versículo 7 donde dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe no condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este mensaje, queridos hermanos, se titula La sumisión de la fe. En otras palabras, lo que quiere decir, hermanos, es simple y sencillo esto. Cuando Dios comunica al ser humano y le habla, en esta ocasión Dios le habla al ser humano para hacerle una advertencia. Y esa advertencia es que el ser humano, en este caso Noé, se tenía que preparar para un evento, para un juicio que habría de llegar. Tal vez Noé no sabía cuándo iba a llegar. Tal vez Noé nunca había visto, ni el ser humano había visto algo como lo que estaba diciendo Dios y advirtiéndole a Noé. La realidad, hermanos, es que hoy en día Dios nos está dando una advertencia. Y esa advertencia es simple y sencilla: el Señor viene muy pronto. Y en su venida, después de ese momento, todo ser humano habrá de confrontarse ante Dios y Dios será su juez. La pregunta es, dentro de esta advertencia, si acaso Jesucristo será nuestro abogado defensor y nuestro protector, o será la parte acusadora ante ese gran juicio. ¿Sabe? En realidad, cuando nosotros hablamos de fe, nosotros tenemos que entender varios principios, ¿sí? Varios principios. En primer lugar, queridos hermanos, encontramos que Dios habla directamente con Noé y le dice en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. ¿Sabe, hermanos? Mire, el primer principio que usted y yo vamos a aprender es este: la fe tiene una comunicación. Y ahora cuando yo digo que la fe tiene una comunicación, es necesario que nosotros, para entender, no es algo complejo, es algo simple. Pero cuando usted y yo tenemos la tendencia de mirar la gracia de Dios o las gracias que Dios nos ha dado como un objeto, nosotros llegamos a cometer errores en cuanto al entendimiento.
de estas gracias. En primer lugar, la comunicación de la fe nos da y nos implica a usted y a mí que simple y sencillamente la fe es una persona. Hoy en día usted y yo sabemos que la fe es Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, usted y yo entendemos que cuando Noé fue advertido por Dios, Noé recibió una comunicación directa de la fe. Y nos da a usted y a mí la base o la fuente de este mensaje, el cual la reacción de Noé está asociada con la sumisión que Noé tuvo cuando Dios le habló. Dios nos ha revelado en su palabra a través de esta frase, siendo advertido. Así nada más, siendo advertido, Noé fue sumiso. Y sabe algo interesante, ni usted ni yo nos podemos someter a la voluntad o al propósito de otro si esta voluntad no nos ha sido comunicada. ¿Sabía eso? Es decir, si nadie a mí me dice qué es lo que quiere que yo haga, ¿cómo yo voy a hacer algo si no sé qué es lo que se tiene que hacer? Si yo le digo a mi esposa, tengo hambre, ¿verdad? Y mire, mi esposa tiene la peculiaridad de preguntarme siempre, ¿qué quieres de comer? Y yo le digo, no sé. Ella me dice, es que si no me dices qué quieres de comer, yo no puedo hacerte algo de comer. Yo quiero hacerte algo de comer que tú te vayas a comer y que lo vayas a disfrutar. De la misma manera, hermanos, de la misma manera, una vez que la voluntad es comunicada, usted y yo tenemos que responder a esta advertencia. Y sabe que aquí en este pasaje que leímos, en Génesis capítulo 6, aunque la fe es lo primero que aparece en este versículo, no es la primera parte del problema, no es la primera parte de la ecuación. ¿Sabe por qué? Mire, Romanos 10:17 nos dice que así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Que si la fe ha de existir, si esa persona de fe ha de existir, debe tener palabra de Dios. De otra manera dicha, debe de provenir de la palabra de Dios. Ahora algo importante. Leímos en el capítulo 6, ¿verdad? Y en Hebreos 11 y el versículo 7, que Noé fue advertido de cosas que no podía ver. Y aquí hay una malinterpretación, ¿verdad? Hay una malinterpretación acerca de la fe. Y hay gente que ha dicho y que ha predicado, y alguna vez lo he hecho yo, no lo entendía en aquel entonces. Comparamos a la fe y decimos que la fe es ciega y tiene que ser ciega. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las cosas que no podemos ver. Esa es una malinterpretación, porque la fe no es ni ciega ni sorda. ¿Sabe por qué? Dice aquí, siendo advertido. Esa frase significa habiendo sido una pronunciación, habiendo sido una proferencia, una oración, algo íntimo, haber sido llamado, haber sido prevenido, haber sido hablado por Dios. Es lo que dice aquí. La verdadera fe en ese momento buscará
activamente, fíjese, mantenerse en una relación íntima con Dios. No solo para amarle, no solo para adorarle, pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Para escucharle a Dios intencionalmente. Y cuando digo escuchar a Dios intencionalmente, no nada más es escuchar por escuchar. Que quiero decir que cuando yo tengo la intención de escuchar el mensaje que Dios me está dando, así como Noé lo hizo, Noé puso atención a lo que Dios le estaba diciendo. Y en ese momento Noé comenzó a vivir en un continuo compañerismo con Dios. ¿Sabe, hermano, hermana? La fe no solo busca conocer la dulzura de la salvación, porque la salvación es importante, hermano, hermana, pero sabe de que hoy en día vivimos en un tiempo similar a lo que le estaba pasando a Noé cuando él estaba viviendo. La gente no conocía de Dios, la gente estaba alejada de Dios. Sabe, hermano, es importante, conocer la dulzura de la salvación, pero es tan importante como eso, conocer el placer de los propósitos que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y usted dirá, hermano, ¿cómo los propósitos? Sí, querido hermano, Dios nos dio la salvación a usted y a mí. Y al momento de darnos la salvación, nos da una actividad principal de la misma manera en que se la otorgó a Noé y lo mandó a predicar. Y por 120 años Noé predicó al ir fabricando de tabla en tabla, de palo en palo, ese barco que él hizo. En Génesis capítulo 6 se nos dice que el sujeto o el tema de la comunicación entre Dios y Noé, ¿sí? La fe que estaba en el corazón de Noé, fíjese, la fe que ya estaba en el corazón de Noé le colocó en una posición privilegiada frente a Dios para que Noé pudiese escuchar cada palabra que salía de Dios. Y lo primero que la fe escuchó, hermano, hermana, fue una palabra de condenación. El versículo 7 dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. En otras palabras dice: voy a destruir al hombre. Y luego dice: pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Saben, hermano, hermana? Cuando Dios no pudo hablar a ninguna otra persona de los que estaban ahí, Dios habló a la fe de Noé. Dios miró a Noé y Dios conoció a Noé. En los primeros versículos, ¿verdad?, del capítulo 6 nos dice algo bien peculiar. Y solamente de esto se le dice a dos personas. Una de ellas fue Enoc. Y dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. ¿Sabe, hermano, hermana? Aquí también se nos dice que Noé caminó con Dios, versículo 9. Y eso nos enseña a usted y a mí que Dios miró la sinceridad que había en el corazón de Noé y la verdadera fe e intención de Noé de servirle a Dios. La fe de Noé estaba escuchando mientras Dios estaba declarando un tiempo de condenación. El fin de todo ser. Dios, el soberano de la condenación, dice: he aquí que yo, así dice, yo estoy cansado. La razón, queridos hermanos, de la condenación
fue porque la tierra estaba llena de violencia a causa del ser humano, a causa de los sujetos de la condenación. Y dice su palabra: he aquí que yo los destruiré con la tierra. Miren, hermanos, todo esto que está pasando en estos días, a la extensión que llegue, no es sino una advertencia que Dios nos está haciendo, a nosotros. Es decir, Dios se está comunicando a usted y a mí para que usted y yo vayamos hacia afuera y llevemos a cabo la comunicación de esta destrucción, de la condenación que le viene al mundo, del juicio que viene al mundo. Hermanos, si esto se nos hace difícil, imagínese lo que será la gran tribulación para todos aquellos que se queden aquí. Es algo interesante, hermanos. La fe no escucha para a ver si hacemos algo o no. No escucha para a ver si estamos de acuerdo con los propósitos de Dios. La fe no replica a Dios y le dice: bueno, Señor, yo creo que eso no está bien. Cuando Noé fue advertido, queridos hermanos, Noé en ningún momento repeló contra Dios. En ningún momento le dijo: Señor, pero ¿por qué vas a hacer esto? ¿Qué va a decir la gente de ti? En ningún momento lo hizo. La fe escucha, hermanos, para que usted y yo podamos conformarnos con el buen placer de Dios. ¿Por qué, hermano? Hermana, porque mire, la fe añora, desea, anhela someterse con el mismo que le ha dado la vida, es decir, a Dios. La verdadera fe no repela, no critica, no pregunta, no duda. Al contrario, se apega a todo lo que Dios le dice. ¿Sabe, hermanos? La fe trae recompensa, nos da una advertencia, nos comunica y nos advierte, pero la fe trae recompensa. Mire, la fe de Noé fue recompensada por su perseverancia con una palabra de consolación. Dios le dijo a Noé: voy a destruir al mundo, lo voy a deshacer, voy a traer juicio, ya estoy cansado de ellos. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a Noé? Pero tú hazte un arca. Y te vas a meter tú, se va a meter tu esposa, se van a meter tus 3 hijos y se van a meter tus 3 nueras. ¿Sabe qué pasó en ese momento? En el versículo 14, eso se encuentra en el versículo 14, Génesis 6. Pasa que, hermanos, junto con la condenación, junto con la palabra de condenación, Dios trae una palabra de consuelo para Noé. Y mientras que toda la carne de todo ser humano, de toda la creación, estaba bajo la sombra de la condenación, la fe, hermanos, fue consolada a través de un camino de salvación. Y el camino de salvación estaba en el arca, un camino divinamente establecido para escapar, el cual, queridos hermanos, fíjese, el cual no requería de absolutamente nada de esfuerzo, tan solo requería la sumisión de la fe para entrar en este camino. ¿Sabe por qué fue salvo Noé, hermano o hermana? Bueno, porque se metió al arca. Sí. Porque se sometió a la voluntad de Dios. Nada más por eso.
Habría solo un camino, un único camino de escape. ¿Sabe? Jesucristo le dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y le dice: nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hablándole al concilio religioso en Jerusalén, el apóstol Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hermanos, la fe no busca por un camino a ver qué encuentra allá afuera. La fe, hermano, hermana, mira, no es ciega, acuérdese lo que le dije. Escucha, no es sorda tampoco. Entonces mira y escucha al camino, a el camino, cercamente relacionado a la palabra de consolación. Queridos hermanos, está la palabra de construcción. Y le dijo en el versículo 15, Génesis 6: y de esta manera la harás. ¿Se acuerda lo que le dije hace un momento? Que la fe va a buscar someterse a la voluntad de Dios, porque desea estar íntimamente relacionada con Él. ¿Sabe? La fe en el versículo 15 nos muestra que se sometió al trabajo del prescrito plan de Dios que le fue comunicado. Hoy en día, desgraciadamente, se está predicando una clase de fe que es en realidad una herejía. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido el camino de la salvación, y ese camino es Jesucristo. Y el ser humano hoy en este momento está siendo advertido a que en una humilde sumisión siga el plan que Dios ha establecido. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay dos caminos de salvación. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, el espíritu sumiso de la fe escucha palabra de consuelo. Escucha una palabra que le hace mirar lo imposible. ¿Se acuerda que le dije la fe no es ciega? Dice en el versículo 18, más Génesis 6: mas estableceré mi pacto contigo. Y termina diciendo: y entrarás en el arca. Hermanos, la fe no solamente reacciona a la promesa. ¿Sabe por qué la gente anda desesperada hoy en día? ¿Sabe por qué la gente está llena de pánico? ¿Por qué la gente no puede controlarse? ¿Por qué la gente no tiene paz? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos no tienen la promesa de Dios. La fe no solamente reacciona a la promesa. La fe descansa, hermanos, en la promesa de la palabra de Dios. El mundo hoy en día necesita de esa promesa. El mundo hoy en día necesita descansar, y no puede descansar porque está llena de temor. No puede descansar porque está llena de incertidumbre. No puede descansar porque el hombre sin fe verdaderamente está ciego y está sordo. Y solamente es la fe la quien le habrá de abrir los ojos y abrir los oídos para que pudiese el ser humano, el hombre en nuestra sociedad, escuchar esta palabra de esperanza. Esta palabra
de consuelo, esta palabra de compasión que solamente Jesucristo puede dar. Mi pregunta para usted en esta mañana es esta: ¿tiene usted fe? ¿Está usted descansando en la promesa de Dios? ¿Está usted escuchando? ¿Está usted mirando la promesa que Dios le ha dado? Si no es así, yo le animo a que en este momento se acerque a Él. Mientras la hermana toca, la palabra de invitación es esta: a pesar de que el mundo se conmueva y tiemble y se desbarate, Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro le dijo a un grupo de hombres, a un concilio religioso: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios te está dando la oportunidad de acercarte a Él, de entrar a esa arca de salvación. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y si en realidad quiere tener esa esperanza, yo le animo a que repita estas palabras: Dios, yo sé que yo soy pecador. Yo sé que no merezco absolutamente nada, pero yo creo y yo confío en su promesa. Me arrepiento de mis pecados y le pido que usted me dé la vida eterna, que me limpie con la sangre preciosa de Jesucristo, que me permita entrar a esa arca de salvación. Estoy cansado y necesito la paz que solamente usted puede darnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si usted ha repetido estas palabras y lo ha hecho de corazón, quiero decirle que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y no importa lo que pase, un día muy pronto estaremos con el Señor. Y esa arca de salvación nunca nos dejará fuera. Dios les bendiga.